Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Eh, el día de hoy les voy a compartir un poco de la información sobre colesterol. Eh, Permítanme, les comparto la pantalla. Bueno, primero hablar de qué es el colesterol. El colesterol es un lípido, es decir, pertenece a la familia esta de las grasas, de los lípidos. Muchos hablan del colesterol, pero hay que decir, es muy importante para la salud humana, es fundamental para nuestro metabolismo, para nuestra fisiología, es un componente estructural de las membranas celulares. Nuestras membranas tienen colesterol, lo cual les permite funcionar como es debido. También el colesterol es importante para la síntesis de productos biliares que servirán para la digestión. Muchos sales biliares que son importantes para la digestión de lípidos se producen a partir del colesterol. Y bueno, como tercer punto, no menos importante, la parte de las hormonas esteroideas. El colesterol va a ser procesado y va a generar hormonas esteroideas. Eh, en unas cuantas diapositivas, en unos minutitos hablaremos de ellas, pero son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano. El colesterol se encuentra en alimentos de origen animal, entonces es importante los vegetales, eh, los hongos, etcétera, no contienen colesterol, solamente los de origen animal. En particular hay algunos que son muy ricos de colesterol, como las carnes rojas, eh, los mariscos, la mayoría de ellos. eh, y por el otro lado, las frutas, las verduras, los aceites mismos de origen vegetal no lo contienen. El colesterol también es importante y tiene relevancia, ya que sus niveles elevados en la sangre, la famosa hipercolesterolemia, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. De manera que es importante tener niveles adecuados de colesterol sanguíneos. El colesterol es transportado por algo que se llama lipoproteínas. Al ser tan hidrofóbico, pues no puede viajar en la sangre de manera libre, por lo cual se transporta por las lipoproteínas. Las dos más famosas son la LDL y la HDL, que significa lipoproteína de baja densidad, LDL, Low Density Lipoprotein, y las lipoproteínas de alta densidad, las High Density Lipoprotein. Se ha visto en diversos estudios que una concentración alta de LDLs, que son las lipoproteínas de baja densidad, está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades eh, cardíacas principalmente. Mientras que el HDL se ha correlacionado con un menor riesgo. De ahí que se ha empleado este término de colesterol bueno y colesterol malo. Quiero decir desde ya que el colesterol es uno solo. El colesterol es una molécula, un compuesto químico que puede estar asociado a las LDL, y cuando se asocia a LDL y yo tengo alta cantidad de LDL en la sangre, eso es un riesgo mayor. Mientras que si tengo HDL, colesterol asociado a HDL, el riesgo cardiovascular es menor. Por eso se le llama el bueno al HDL y el malo al LDL. Aquí está la molécula del colesterol, 27 carbonos, los 4 anillos, estos son importantes, A, B, C y D, porque son el famoso núcleo esteroideo. Veremos que otras moléculas derivadas del colesterol tienen una estructura muy similar, principalmente a nivel de estos 4 anillos esteroideos. El colesterol se sintetiza
por una vía llamada colesterogénesis, que podemos dividir en cuatro bloques principales, ¿no? Que va de acetato, primer bloque de acetato a mevalonato, el segundo bloque de mevalonato a isoprenos activados, el siguiente de isoprenos a escualenos y luego de escualeno a colesterol. ¿De acuerdo? Vamos a ver la síntesis como tal, cada uno de estos 4 estadios o 4 bloques principales. El primero parte de acetilcoenzima A, la famosa acetilcoenzima A. Recordemos que esta viene principalmente del metabolismo de carbohidratos. La glucosa entra a glucólisis formando piruvato. El piruvato en la mitocondria entra al ciclo de Krebs, en realidad a la fase previa del ciclo de Krebs, en donde piruvato se transforma en acetilcoenzima A por piruvato deshidrogenasa. Y este piruvato, esta acetilcoenzima A, será la que se va a transformar en acetoacetilcoenzima A. Realmente es la unión de dos acetilcoenzima A, forman acetoacetilcoenzima A por la enzima que aquí tenemos, la tiolasa. Buscamos el marcador. Aquí está la tiolasa, forma acetoacetilcoenzima A. Posteriormente, esta acetoacetilcoenzima A se une con otro acetilcoenzima A y forma beta-hidroxi beta-metilglutarilcoenzima A. Como el nombre es un poco largo, normalmente simplemente le llamamos HMG coenzima A, es lo mismo. La enzima que lo sintetiza, pues es la HMG coenzima A sintetasa. Y posteriormente, ya que tenemos al HMG coenzima A, hay un proceso de reducción. Ven ustedes, esto es importante, la HMG coenzima A reductasa. Poner aquí un asterisco. Sintetiza mevalonato. Este proceso de reducción, pues depende de NADPH, formado en la vía de las pentosas. Y el NADPH, recuerden ustedes, da poder reductor, es decir, aporta electrones, que algo al ganar electrones se reduce. Entonces, aquí se va a reducir el HMG para formar mevalonato. ¿Cómo se reduce? Con los electrones del NADPH. Esta enzima es pues importantísima, la HMG coenzima reductasa, porque es el principal punto de regulación en la síntesis del colesterol. Esta es la enzima reguladora. De hecho, los medicamentos que se utilizan habitualmente para regular las concentraciones de colesterol, las estatinas, son inhibidores de la HMG coenzima reductasa. ¿Por qué? Porque si yo inhibo esta enzima, pues no continúa el ciclo de síntesis de colesterol. Posteriormente, el mevalonato se va a transformar a 5-fosfomevalonato. Como el nombre lo indica, el mevalonato gana un grupo fosfato, ahora es fosfo, en el carbono 5. Sería este grupo fosfato en el carbono 5 por la enzima mevalonato 5-fosfotransferasa. Nótese que este grupo fosfato viene del ATP. Entonces el ATP pierde un fosfato, el cual se le va a pegar al mevalonato. Y ahora ya tengo el 5-fosfomevalonato. El siguiente paso es muy similar. Se vuelve a tomar un ATP, un fosfato del ATP. Y ahora voy a tener este doble fosfato. Este es un pirofosfato. Por eso se llama 5-pirofosfomevalonato. Es decir, tengo un doble fosfato en el carbono 5. La enzima es la
fosfomevalonato sinasa. Recuerden ustedes que las sinasas son enzimas que transfieren grupos fosfato. Ya que tengo la 5-pirofosfomevalonato, la voy a transformar en 3-fosfo, 5-pirofosfomevalonato, es decir, aquí en el nombre no lo indica, se gana un grupo fosfato en el carbono 3. Entonces tenemos el 3-fosfo, 5-pirofosfomevalonato. La enzima que hace esto es la pirofosfomevalonato descarboxilasa. Igual es una enzima dependiente de ATP. Por último, de este segundo estadio, tenemos la formación de los isoprenos activados. Vean ustedes. Lo que pasa es que el 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato se va a transformar a dos compuestos que realmente se van a ir alternando, van a ir pasando de uno a otro. Primero es el isopentenilpirofosfato y el segundo es el dimetilalilpirofosfato. En conjunto les llamo a ambos los isoprenos activados, ¿no? Y quien los produce es la enzima pirofosfomevalonato descarboxilasa. Como estos isoprenos son intercambiables, porque se pueden pasar de uno a otro de manera espontánea, les llamaremos isoprenos activados para fines prácticos. Y entonces, el siguiente estadio es la unión de estos isoprenos activados para formar diferentes productos. Primero voy a unir dos isoprenos activados. Aquí tengo un dimetilalil y un isopentenilpirofosfato. Se unen por la enzima preniltransferasa y forman al geranilpirofosfato. ¿De acuerdo? Este geranilpirofosfato se puede unir a otro isopreno activado y forma farnesilpirofosfato. La enzima es exactamente la misma que unió a los dos isoprenos. Ahora esta une un tercer isopreno para formar el farnesil. Y finalmente, este farnesil se puede unir con otro farnesilpirofosfato y formar el escualeno. Escualeno. En español es con la letra E, escualeno. Y la enzima es la escualeno sintetasa. ¿De acuerdo? Van ustedes que la escualeno sintetasa también necesita electrones del NADPH proveniente de la vía de las pentosas. Entonces, algo importante y de destacar es el que este NADPH, como ya hemos visto, es fundamental en la síntesis del colesterol. Para resumir este tercer estadio, podemos decir que isopreno más isopreno forma geranil, geranil más isopreno forma farnesil y farnesil más farnesil forma escualeno. Llegamos al final de la síntesis. Por último, el escualeno va a ser monooxigenado, como aquí vemos la enzima, la escualeno monooxigenasa. Bueno, ustedes el nombre es monooxigenasa, que gana un oxígeno. Entonces aquí tenemos que el escualeno se transforma en 2,3-epoxiescualeno o escualeno 2,3-epóxido. Una vez más, destacarles que se necesita NADPH. Y bueno, este epóxido de escualeno que se formó va a ser procesado por una serie de ciclasas. Aquí son varias enzimas conocidas como ciclasas. Hay muchos tipos y variedades de ciclasas. Y estas ciclasas y otras enzimas van a formar primero lanosterol
sigue el procesamiento y finalmente colesterol. ¿Vale? Entonces, podemos decir que el escualeno 2,3-epóxido se transforma a lanosterol y posteriormente a colesterol por la acción de varias enzimas ciclasas. Lo dejaremos hasta ahí. Simplemente como un dato secundario, ya veíamos que el colesterol se forma en animales, pero aquí en la diapositiva podemos ver lo que pasa en las plantas. Las plantas no tienen colesterol, tienen algo similar llamado estigmasterol, que también va a producir hormonas en plantas, las fitohormonas, fitoestrógenos y demás productos que son esenciales para las plantas y que algunos de ellos, si nosotros los consumimos en la dieta, pueden tener un efecto a nivel metabólico. Y del otro lado, los hongos, el reino fungi, tampoco tiene colesterol, sino que tiene una molécula similar llamada ergosterol. El ergosterol se puede procesar, algo que se llama ergotamina, que es un medicamento que utilizamos para algunas patologías muy específicas. ¿De acuerdo? El ergosterol pues también se deriva a otros tipos de productos, algunos de ellos con cierto poder alucinógeno o que son posibles causantes de alteraciones en nuestra percepción, ¿no? Entonces, también tienen este poder farmacéutico. El colesterol, como les decía, es uno solo. Aquí está la molécula del colesterol. Esta se puede asociar con un ácido graso. Vemos aquí. Esto sería un ácido graso. Y eso se llama esterificación. Cuando el colesterol se une con un ácido graso, decimos que se esterifica y forma el colesterol éster. ¿De acuerdo? Esto es común justamente porque, como veremos en la siguiente diapositiva, el colesterol se empaqueta en algo que se llaman lipoproteínas. Las lipoproteínas contienen este colesterol éster, aunque también pueden contener el colesterol sencillo, es decir, sin el ácido graso. Entonces le llamamos colesterol libre. La enzima que forma el colesterol éster también es una enzima importante porque esta enzima se puede regular. Se llama acilcoenzima A colesterol aciltransferasa. Nombre también complejo. Por eso muchas veces la abreviamos como ACAT. CAT. Y bueno, pasemos al tema de cómo se transporta el colesterol. Hablábamos de que el colesterol es hidrofóbico, no le gusta estar en el agua y la sangre es básicamente agua, de manera tal que el colesterol no podría estar simplemente viajando de manera solitaria por la sangre. Entonces, el cuerpo lo que hace es empaquetar el colesterol en estas pelotitas de grasa que se llaman lipoproteínas. Y aquí está un diagrama, una caricatura de una lipoproteína. Vean ustedes, en color azul, lo que vemos de color azul son fosfolípidos. Lo que vemos de color amarillo dentro de la pelota son triacilgliceroles, famosos triglicéridos, y lo que vemos en color rosa, casi naranja, bueno, es el colesterol, ¿de acuerdo? Ya sea como colesterol éster, colesterol éster, que veíamos que es el colesterol más el ácido graso,
o como colesterol libre, el colesterol sin estar unido al ácido graso. Entonces, vean ustedes, estos tres componentes, fosfolípidos, triglicéridos y colesterol, forman a la lipoproteína. Esta pelotita se llama lipoproteína. Las lipoproteínas también tienen proteínas, de ahí su nombre. Estas proteínas son proteínas específicas que son colocadas dentro de las lipoproteínas para poder diferenciar a los diferentes tipos de lipoproteínas. Para fines prácticos podemos distinguir 4 principales tipos de lipoproteínas. Ojo, hay muchas más. Hay muchos otros tipos y subtipos de lipoproteínas, pero las clásicas y las que vamos a escuchar cotidianamente son el kilomicrón. El kilomicrón es una lipoproteína que se crea en el intestino, principalmente en el duodeno, y que toda la grasa que forma el kilomicrón viene de la alimentación, por eso se forma en el intestino. Entonces, el kilomicrón aquí nos muestra algunas características. Una de las más importantes es que tiene altas concentraciones de triacilgliceroles. Y es una estructura bastante grande en comparación a las demás. Por otro lado, tenemos a las VLDL, conocidas como lipoproteínas de muy baja densidad. Very low density lipoprotein. Estas lipoproteínas de muy baja densidad tienen principalmente triacilgliceroles también, pero importante, ya contienen colesterol, fosfolípidos y un porcentaje también significativo de proteínas. ¿De acuerdo? Las LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, LDL por las siglas Low Density Lipoprotein. Aquí vemos que, ojo, las LDL están constituidas en cuanto a porcentajes por colesterol libre, colesterol éster y colesterol libre, ¿no? Vemos que casi el 50% del LDL porcentajes es colesterol. Son las que más colesterol tiene en ese sentido. Y finalmente las HDL o lipoproteínas de alta densidad. Estas lipoproteínas de alta densidad son mayoritariamente proteína. Vean ustedes, tiene bajas concentraciones tanto de colesterol como de triglicéridos. Recordemos que las LDL se conocían como el colesterol malo. Ya vemos que en realidad no es el colesterol, son lipoproteínas, en parte por su gran concentración de colesterol. Y las HDL las conocíamos como las lipoproteínas buenas, porque estas, a diferencia de las LDL, tienen bajas concentraciones de colesterol y son mayoritariamente proteicas. Aquí estas son fotografías para que veamos que también hay una diferencia importante en el tamaño, mientras más densas, más pequeñas en términos generales. Les mencionaba acerca de las lipoproteínas. Una de sus componentes principales son las proteínas. Estas proteínas que están dentro de las lipoproteínas se llaman apolipoproteínas. Que puede ser un poquito confuso, pero simplemente estas lipoproteínas contienen algunas de estas apolipoproteínas. Por eso siempre se llaman apo
y las podemos clasificar de acuerdo a una letra y a números. ApoA1, ApoA2, ApoA4, ApoB, ApoC, ApoD y ApoE. Y son importantes porque, como les decía, nos permiten diferenciar a las lipoproteínas. Por ejemplo, la ApoA1 es una apolipoproteína que se encuentra en las HDL, ¿no? Y, pues, por supuesto, tienen funciones muy específicas necesarias para que esta lipoproteína particular pueda funcionar como es debido. Vean ustedes que entonces tenemos algunas apolipoproteínas, por ejemplo, la ApoB100 es una apolipoproteína que se encuentra en los VLDL y en los LDL. La ApoB48, la B48 es característica de los kilomicrones. Y bueno, así sucesivamente. Es importante tener en cuenta estas diferencias y que las apolipoproteínas nos pueden distinguir las diferentes lipoproteínas. Este cuadrito me gusta, es un buen resumen en donde podemos ver a la lipoproteína, su fuente. Por ejemplo, aquí vemos que el kilomicrón se sintetiza principalmente en el intestino, y esta es otra característica de cada lipoproteína. Se forman en lugares distintos, en lugares particulares. Kilomicrón en el intestino, su principal componente son los triacilgliceroles, y aquí vemos cuáles son las apolipoproteínas que contiene. Ya veíamos una muy característica, es la ApoB48. Vean ustedes los VLDL que se producen en el hígado. También el principal componente son triacilgliceroles. Este, por ejemplo, tiene B100, C1, C2 y C3. Las IDL también no las mencioné antes, pero también se ocupan, son las lipoproteínas de densidad intermedia. Las LDL, que sí que habíamos visto, las LDL, vean ustedes, son derivados de las VLDL. Es decir, las VLDL se van a transformar en LDL. Ahorita hablaremos un poco más de esto. Y entonces, también importante, su principal componente es el colesterol, ¿no? Una de las lipoproteínas que contiene principal es la B100. Y bueno, la HDL, densidad intermedia, perdón, densidad alta, high density. Esta se va a producir en hígado, intestino, a partir de VLDLs y de kilomicrones. Vean ustedes, las HDL se producen, es parte de su característica, a partir de otras lipoproteínas. Es decir, toma elementos de las VLDL, de kilomicrones, y con lo que proviene del intestino y del hígado se van a ir formando. Y bueno, ya veíamos su principal componente lipídico, son los fosfolípidos, y tiene bajas concentraciones de colesterol. Decíamos, en realidad es básicamente proteína, mucho más proteína, que todas las apolipoproteínas que la contienen. Bueno, y algo fundamental que necesitamos entender es de dónde vienen y la dinámica
por lo menos básica. Ya decíamos, en el intestino se crean los kilomicrones, hechos de la grasa de los alimentos, los triglicéridos, los colesteroles, los fosfolípidos, de lo que nos comemos, forman a los kilomicrones. Los kilomicrones pues se van al torrente sanguíneo y alimentan a nuestros músculos, alimentan a nuestras glándulas, a nuestro tejido adiposo, etcétera, ¿vale? Una vez que estos kilomicrones fueron consumidos por nuestros tejidos, pues ya nada más quedan los remanentes de kilomicrón, que es el kilomicrón ya que fue consumido, y pues se dirige al hígado. Vean ustedes, el hígado es importante para este metabolismo del colesterol. El hígado va a formar también a las VLDL, a las lipoproteínas de muy baja densidad. Similar al kilomicrón, las VLDL van a viajar por la sangre alimentando a nuestros tejidos, a una parte importante de nuestros tejidos. Una vez que fueron consumidos, van a crear a los remanentes de VLDL, que en realidad son los famosos IDL, de densidad intermedia, lipoproteína de densidad intermedia. Y aquí, ojo, mucho ojo, esto VLDL se va a transformar en LDLs, lipoproteínas de densidad baja, low density lipoproteins. Estas viajarán al tejido extrahepático, es decir, no se van a ir al hígado, sino que pueden viajar en nuestro cuerpo. Y el problema aquí es que si bien son importantes porque aportan lípidos, aportan colesterol a nuestros tejidos, se pueden empezar a acumular en la sangre y acumular en diversos tejidos de nuestro cuerpo. Y entonces ahí tenemos el riesgo de que se eleve demasiado el nivel de colesterol asociado a LDL. ¿Ok? Podemos tener demasiado LDL en nuestros tejidos extrahepáticos. Acuérdense, el tejido extrahepático es todo el tejido que no sea hígado. Finalmente tenemos a las HDL. Las HDL hacen lo que se llama un transporte reverso del colesterol, un transporte inverso. Las HDL toman el colesterol que está en nuestros tejidos y en nuestra sangre y lo regresan al hígado. Por eso le decimos el colesterol bueno, porque estas HDL van recogiendo el colesterol que está en todo nuestro sistema y lo llevan al hígado para justamente que no se acumule. Por eso nos gustan las HDL, porque ellas nos limpian del colesterol, se lo llevan al hígado y el hígado ya lo puede procesar, desechar, etc. Entonces, esta idea de que las LDL llevan el colesterol a los tejidos, mientras que las HDL lo recogen de los tejidos, es por lo cual nosotros entendemos que las LDL nos pueden poner en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular porque estimulan la acumulación del colesterol. Y las HDL son todo lo contrario, se llevan el colesterol de nuestros tejidos, entonces disminuyen nuestras concentraciones. En un paciente con hipercolesterolemia, pues eso nos preocupa, que tenga mucho LDL y poco HDL. Lo que yo voy a buscar terapéuticamente es aumentar su HDL. Lo quiero aumentar para que se lleve el colesterol que le está sobrando al paciente. Y lo voy a poner aquí. Voy a aumentar.
mientras que el LDL lo quiero disminuir para que ya no le lleve más colesterol al paciente, ¿vale? Eso es lo que queremos en una persona saludable. La regulación, bueno, la regulación es muy sencilla. La insulina estimula a la HMG coenzima reductasa y por lo tanto la insulina estimula la síntesis de colesterol. ¿Bien? El glucagón, contrario, el glucagón es un inhibidor de la HMG coenzima reductasa. Por lo tanto, el glucagón inhibe la síntesis de colesterol. Bueno, ustedes aquí tenemos al colesterol, ¿sale? Solo para mencionarlo, las enzimas esteroideas, que son enzimas derivadas del colesterol, recordemos que hay muchas otras enzimas que no tienen nada que ver con el colesterol, pero este grupo llamado de esteroideas sí que tiene que ver. El colesterol se va a transformar en algo que se llama pregnenolona. La pregnenolona a su vez es en progesterona. Y la progesterona es una molécula central, una hormona central, porque se puede dividir en los cortisoles, los glucocorticoides, que se llaman, la corticosterona, que da lugar a los mineralocorticoides, y la testosterona, que da lugar a las hormonas sexuales. Vean ustedes la gran cantidad que tenemos de actividades que tienen estas hormonas, ¿de acuerdo? No me voy a meter, no es el objetivo, pero sí valdrá la pena que se revise toda la importancia de las hormonas esteroideas. Termino con estas conclusiones. El colesterol se forma a partir de acetilcoenzima A en 4 estadios, cada uno de los cuales se compone de varias reacciones enzimáticas. La síntesis de colesterol se regula por hormonas y por las concentraciones intracelulares de colesterol. El colesterol es transportado por la sangre en forma de lipoproteínas. El VLDL lleva el colesterol y triglicéridos del hígado a otros tejidos. Finalmente, las hormonas esteroideas son producidas a partir de colesterol, alterando las cadenas laterales y el anillo esteroideo. Pues bueno, esta ha sido la parte del colesterol. Muchísimas gracias por la atención. Espero haya sido de utilidad. Gracias.